Vamos a pensar. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar hablando, o mejor dicho, desarrollando la asignatura de epistemología, la unidad 1, epistemología y ciencia. Es importante que recuerden la importancia de la entrega de todas las actividades. Ya se encuentran habilitadas las primeras de la unidad 1. Tenemos un foro, un cuestionario y una guía de actividades, una pequeña tarea. César, ¿qué ves acá? El glorioso. Y luego acá tenemos El odioso. el no glorioso. Después acá, Contextualizate la clase, profe. exactamente, hay que hacer algo. ¿Qué preguntaste, perdón? Acá, ¿qué tenemos que podemos ver? Un mirador, un paisaje. Un paisaje. No me acuerdo cómo se llama el lugar. ¿Qué te trae el mirador? ¿Qué sentimientos? Vértigo. ¿Sí? Y acá, Ah, envidia. Sana envidia. sana envidia. Eli, ¿acá qué ves? ¿No estás escuchando, Eli? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ves acá? Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde veo? Acá en Ay, la imagen. algo más colorido, por favor. ¿Azul ¿Y acá? rojo o qué? Sí, ese sí. ¿Qué te parece la Los dos imagen? mejores. Está lindo. ¿De qué club sos, profe? Yo soy de Olimpia. Ah, Acá, Eli, ¿qué ves? un paisaje. ¿Qué sentimiento te trae? ¿Emoción? Me quita el estrés. Una Y tranquilidad. acá, Ah, gana de no salir más de ahí. bueno, ¿por qué Una paz. tocamos, ¿verdad? Estos puntos, estas imágenes, porque hablamos, ¿verdad? Vamos a abordar un poco de la realidad. La epistemología es una ciencia que en teoría es un poco abstracta, entonces con pequeños ejemplos vamos a hacer que sea más entendible, comprensible, ¿verdad? Dice, ¿qué es la realidad? Para ustedes, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es el equipo más glorioso entre los que vimos, por ejemplo? Ahí depende de en qué midas la gloria. Y Y ahí, en Tiene que mostrar la torneo, en verdad. copa y demás, evidentemente Olimpia. sí. Tiene que ver con la verdad. ¿Cómo vos ves a los dos lugares? ¿Cuál te trae mejor sentimiento? Emociones, El de la playa. el de la playa. Bueno, nos menciona que la realidad es donde la persona coincide la valoración de la ciencia, la cultura y los cambios estructurales mediante el descubrir, el conocer y reflexionar sobre el campo de estudio. Capaz para muchos estudiosos, filósofos, existe una realidad que puede ser una realidad material y para otros una realidad un poco más inmaterial, que sea a veces el espíritu, el alma, la mente, y otros hablan más de una realidad así como el cerebro, el cuerpo en sí. Entonces, ambas áreas son estudiadas por una ciencia que es la epistemología, perdón, la psicología. Y la epistemología va a estudiar nuevamente a la psicología si realmente es un campo que nos da conocimiento, si es un campo que nos ayuda a valorar algo, si aporta a nuestra cultura y si mediante esta realidad que nos va aportando la psicología, nosotros podemos tener algunos cambios en nuestros saberes, ¿verdad? Nuestros conocimientos. Nos menciona que Aristóteles decía, todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento de acuerdo a las funciones propias de cada una de ellas. La experiencia, el contacto con la realidad es el punto de partida de todos los conocimientos. Ustedes, basados, ya vamos a decir, en su cultura, en la manera en que se han desarrollado, en todas las diferencias y particularidades que tenemos, ¿verdad?
pudieron decir, bueno, por un lado Olimpia es el más glorioso y para él, bueno, vamos a ponerle algo con más color. César cuando vio el cerro, vamos a decir, dijo, me da vértigo, y a él le traía un poco más de ese estrés, de tranquilidad. Entonces, basado en sus experiencias, cada uno de los sujetos tienen un conocimiento, entonces tienen una realidad diferente. Tenemos un conocimiento que nos da una realidad o que nos ayuda a entender una situación de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos de realidad, debemos intentar asimilarla o relacionarla con el término verdad. Para algunos filósofos y teóricos, la verdad no existe. Estamos en constante búsqueda de ella y al igual que la realidad, capaz para mí hoy sea un día cualquiera porque, no sé, no me llama la atención nada. Me es muy importante participar de clases porque depende de mi sueldo. En cambio, y sería esta mi prioridad. Para otros, capaz no sería su prioridad, como mi papá, por ejemplo, que ahora está acostado viendo el partido de Olimpia. Entonces, vemos que la realidad es un punto de partida de todos nuestros conocimientos. Y cómo nosotros vamos a entender también un poco más de la realidad mediante el estudio de la epistemología. Eli, ¿nos podés leer un poco qué menciona acá? ¿Dónde? En este espacio, en esta presentación. ¿En qué se interesa la epistemología? La epistemología se interesa por las representaciones del mundo que utilizamos y construimos. Cómo se construye conocimiento científico y humanistas. Examina los conocimientos y la disciplina científica. Revisa diversos aspectos y cuestiones. Además, se pregunta sobre la diferencia y complementariedad entre las racionalidades éticas y científicas, estéticas y religiosas. Si nosotros hablamos un poco de cuáles serían los elementos para ustedes más importantes en el desarrollo de sus actividades laborales, por ejemplo. Computadora. Eli, El celular. el celular, bueno. Entonces, cada uno de nosotros vamos a crear un mundo, lo construimos dependiendo de qué es lo que nosotros estamos utilizando. También un aspecto bastante importante sería para nosotros también el internet, ¿verdad? Que es sumamente importante también. César. Y todas aquellas... ¿Te escucho, César? ¿Querés decir algo? Profe, ¿no querés preguntarle a tu papá si es penal para Olimpia? Le iba a preguntar Me a un voy en poco. 5 minutos al baño y vuelvo. Bueno, entonces vamos construyendo nosotros nuestros conocimientos basados en lo que vamos utilizando. ¿Verdad? Ahí también podemos hacer referencia un poco a la cultura. Nuestra cultura nos trae varias cosas intrínsecas en nosotros y nosotros las vamos ubicando en nuestra cotidianidad dependiendo de la situación en la que necesitamos. Hablamos también de religiosidad y a veces algunos están más inmersos en esa área y otros la ignoran por completo porque dice uno de los filósofos, si el círculo no forma parte de ti, ignoras el círculo, ¿verdad? Porque no podemos eliminarlo muchas veces. No es que nosotros vamos a ir eliminando o desechando, sacando de nuestra vida todo aquello que nos interesa, sino que nada más intentamos ignorar el círculo. Bueno, ahora dice, ¿te gustaría comentarnos qué temas te interesa conocer, César? Eli, ¿Qué pasó? Escuché mi nombre. ¿qué temas te interesa conocer ahora mismo? Así en forma general, ¿Sí? en cuanto a la carrera, me gustó mucho lo que dimos ahora el semestre pasado, lo que eran los tests y eso. Me Sí, interesa mucho, me compré un libro y todo. qué bueno. Eli,
Eli parece que se fue a ver el partido. Ella sí se fue con todo a ver el partido. No, acá estoy. ¿Qué temas te No, interesa conocer así en general? psicobiología me gustó. ¿Te gustó mucho? Sí. Entonces, ¿qué preguntas te sueles realizar y piensas que no tienen respuesta con relación a cualquier tema? Temas abiertos, Con relación, perdón. a cualquier área, no es solamente psicología. Ya. No sé, la cuestión moral del bien y el mal, muchas veces me pregunto. ¿Por El qué por, somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos de esta manera? ¿Realmente existe el bien o todo es mal, verdad? Eli, Me gusta más el tema sobre la naturaleza y el medio ambiente. ¿qué por ejemplo te preguntas? ¿Cómo somos capaces de dañar lo que nos da vida a nosotros? Lo que nos da vida a Que día a nosotros. día estamos matando. Muy bueno. A mí, por ejemplo, una cosa que siempre me pregunto es si nosotros antes de acostarnos solemos pensar en los pensamientos de otras personas. No es tan a nivel así, ay, ¿será que está pensando en mí? Sino No que, entendí. ¿será que la gente piensa en los pensamientos de las demás personas? ¿Será que le interesa saber lo que las demás están pensando, los demás? Pero no es así tipo, ah, quisiera saber si a César le caigo bien, sino que, ¿qué será que César está pensando en este momento? ¿O qué Me será pasa que, con mis mascotas. la verdad? ¿O qué será que a Eli está pensando en este momento? ¿Será que le preocupa también a ella el pensamiento de los demás? Es lo que a veces me suelo preguntar. ¿Sobre qué temas te gusta reflexionar? Sobre Y la más o menos religión, César, no, y más o menos otra vez en el mismo sentido. Justamente eso que me pregunto, a veces me quedo ahí cavilando los pensamientos. pensando y pensando. Eli, sobre la religión. ¿sí? ¿Cómo, en qué sentido reflexionar sobre la religión? Gol de Olimpia, César. Profe, tocan el timbre en mi casa, vuelvo en Bueno, 5 minutos. adelante. Y no, las diferentes creencias que hay. ¿Y cómo Cada podría a religión veces tiene. algo que te tiene que unir, ¿verdad? Te está medio separando. Eso yo también me pongo a pensar a ver. Romy, Sí. ¿estás? Hola, profe, me acabo de conectar. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿te gustaría comentarnos qué temas te interesa conocer así de manera general? Ya. ¿Qué temas a vos te gustan leer, a investigar, analizar? De Profe, cualquier área, ¿sí? te escuché todo entrecortado, no te entendí nada. ¿Qué temas te interesa a vos conocer? ¿Sobre qué te gustaría analizar? ¿Qué es lo que normalmente lees, ves? Y sobre la religión, más bien. ¿Y Así como qué la compañera, él también. también como ella, ¿verdad? ¿Y qué Sí. preguntas te solés realizar y que a veces pensás que no tienen respuesta? Y la diferencia de religiones, la católica y la evangélica, sí, al final de cuentas creemos en un solo Dios, todos. Así mismo. ¿Sobre qué temas te gusta reflexionar? Y hay varios temas. Y uno de ellos, Sobre, o sea, sobre mi vida personal, por ejemplo, a veces me pongo a reflexionar sobre lo que hago bien y lo que hago mal quién soy, a y dónde lo que vengo, tengo que mejorar. como Sí, un análisis intrapersonal. sí, así mismo. Sí mismo. Dice, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de preguntarse muchas cosas, eh, hasta de cómo va a ser el clima, de qué necesito para que esto sea un poco más rápido,
quién soy, a dónde vengo. Entonces, estas son preguntas que hacen que la ciencia vaya descubriendo cosas y cosas, ¿verdad? Por ejemplo, uno, quién es la persona, cuáles son sus dimensiones como persona, porque es importante el conocimiento para lograr comprender una parte del todo, nos dice, ¿verdad? Para ustedes, ¿quién son ustedes? Eli, César está atendiendo a la gente que viene a su casa. No, yo estoy acá. Ah, ¿quién Ya es se fue. César? Ahí, profe, una pregunta muy existencial. Y estamos en epistemología, acá sí, filosofía, existencialismo, allá Lo que arriba. pasa es que te puedo, o sea, no sé cómo definir quién soy, te puedo decir qué hago, qué me gusta, o sea, referencia a mí, pero esta Bueno, pregunta no respondió nadie todavía. y no, nadie todavía ha respondido esta pregunta. Entonces, César, ¿cómo sos? ¿Quién es César? Ay, profe, me agarraste desprevenido. César es una persona apasionada por algunas cosas y a veces muy eh, impulsivo. Muy impulsivo. Eli, ¿quién es Eli? Un amante de las mascotas. No sé, me gusta ayudar a la persona. eh, Soy muy bromista, a pesar de que a veces no demuestro eso. Soy muy sensible en cuanto a los maltratos que hay con los animales. Y creo yo que tengo un buen corazón. No me meto, por ejemplo, en la vida de nadie. Vivo yo en mi mundo siempre. Mi trabajo, mi casa, mis animales y ahora mi estudio, ¿verdad? Romy, ¿quién es Romy? Profe, me pusiste difícil. Y, y soy una persona buena, me considero una persona buena, me considero una persona que puede ayudar a los demás. Me, me encanta estar con mis hijos, me encanta salir con mis hijos, me gusta mi trabajo, estudio lo que me gusta, soy ¿Cuáles, honesta, soy sincera. ¿Cuáles serían si vos te analizás como una cosa, como un ente, como un objeto de estudio? ¿Qué dimensiones estarías analizando sobre vos? ¿Cómo sería, profe, eso? ¿Qué dimensiones a vos te llaman la atención? Por ejemplo, así cosas, llamemos familia, tu estudio, tu trabajo. ¿O te gustaría analizar tu biología? Profe, te Ce- escuché entrecortado nuevamente. César, No ¿te sé si escucho? es mi señal. No sé Ahora si sí te escucho bien. eh, te pregunté si vos te vas a analizar como persona, como un sujeto, un objeto de estudio. ¿Qué estarías analizando acerca de vos? No sé, la verdad que no sé. Tengo mucho por analizarme. Y una de ellas, al menos una dimensión. Y acerca de dimensiones, ¿a qué sería? Eso es lo que no estoy Puede comprendiendo. ser como vos entiendas el término dimensión. Si yo te digo, vamos a analizar a una persona, ¿qué analizarías de esa persona? ¿Tuyo? ¿Yo? ¿Sí? César, ¿qué analizarías de una persona? Un lenguaje no verbal. Eli, Su comportamiento. ¿ustedes piensan que si nosotros analizamos nada más esa parte del sujeto, vamos a estar teniendo o intentando o pudiendo comprenderla? No, ¿No? Porque nosotros, y cuando una de las teorías bastante importantes que la Gestalt nos dice, que el todo es más que la suma de las partes. Capaz yo analizo
la dimensión psicológica. César está intentando analizar el lado del lenguaje no verbal. Romy se interesa por el análisis del yo, del ello y del super yo. Pero si nosotros dividimos en secciones al ser humano, a la persona, al individuo, es muy difícil de analizarla. Entonces debemos intentar comprender su totalidad. Intentando, ¿verdad? Porque a veces es bastante difícil, como creo que ya hablamos en algún momento, existen partes de nosotros que ni nosotros mismos conocemos, así que eso es un poco complicado. Pero mediante las preguntas, las interrogantes, nosotros vamos a entendernos un poco mejor. Dice, el interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a su razón, aunque las preguntas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que ponen en evidencia la complementariedad de las cosas de las diferentes culturas en las que vive el hombre. Siempre existirán cosas que nosotros no entendamos, ¿verdad? Ya sea porque nuestra cultura es diferente, porque vivimos en una etapa, así un poco hablando de siglos, años, décadas diferente, en un periodo histórico. Estamos en una sociedad que diverge capaz de países que están cerca de nosotros, así que mediante el uso de la razón y preguntándonos cosas, nosotros vamos a entender y comprender, capaz a descubrir nuevas situaciones o nuevos paradigmas. Y nos menciona, ¿qué es conocer? Conocer es el contacto concreto e inmediato con la realidad. No es algo aislado del ser humano. Esto se explica desde la propia filosofía de la existencia. Se emplea el término existir para señalar precisamente esa unión concreta y consistente con la realidad. El significado propio del término experiencia es el que ha puesto de relieve la filosofía de la existencia frente al conocimiento. Por tanto, la experiencia es un concepto muy amplio y lleva muchas interpretaciones, pero precisamente le corresponden a la filosofía establecer sobre la base de la reflexión crítica sobre su verdadera apertura. Uno de los teóricos nos menciona que la realidad existe cuando nosotros estamos vivos. Cuando nosotros ya no estamos, ya no hay ninguna realidad, porque ya no hay experiencia, ya no hay nada que nosotros podamos comentar. A veces capaz vamos a leer que fulanito hizo esto, pero aquella realidad que capaz vivió Napoleón, que vivió Shakespeare, ya es diferente. Es difícil que nosotros la podamos entender. No vamos a vivir nosotros lo que ellos vivieron, no vamos a capaz comprender. Por eso a veces el término muerte está bastante ligado a la filosofía y a la epistemología también, así como el término existencia. Porque lo que existe, capaz existe para nosotros nomás y para otras personas no. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo real? Son preguntas un poco que nos llevan a debates filosóficos, a diálogos socráticos, y en psicología se aplican muchísimo los diálogos socráticos de qué es esto para vos, cómo sería esto, cuál es tu realidad, por qué no tanto, ¿verdad? Pero se me vino rápido. Entonces, esas interpretaciones nosotros las debemos realizar constantemente para entender e intentar conocer al sujeto de estudio, no sea nada más el hombre. Hay otras cosas también que se analizan, bueno, en la computadora, el internet, los animales, las plantas, todo aquello que se analiza mediante el método científico nos genera algún conocimiento. Así que es muy importante. Todo esto, todas estas experiencias de otras personas, de otros sujetos, nos llevan a entender mejor nuestro entorno. Después nos menciona nuevamente, ¿qué es conocer? Este está de repetido. Está repetido. Dice el conocimiento. El conocimiento está ligado a la praxis, a lo que nosotros realizamos, a la palabra y a los sentidos. Si no existe, vamos a decir, un engranaje entre esos aspectos de lo que yo puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo escuchar, capaz a veces alguna u otra palabra, no va a existir un conocimiento, no se va a dar una realidad para nosotros. Y luego
para que esa realidad, esa experiencia que nosotros vivimos se vuelva en algo científico, se complemente en todos estos paradigmas o teorías que se presentan, se deben llevar a la práctica. A veces nosotros podemos ver que hay teorías físicas, por ejemplo, que si se llevan a la práctica realmente sería una catástrofe. Pero en algún momento surgió alguna idea, esa idea movió de una u otra manera alguno de nuestros cablecitos que tenemos en nuestra cabeza, algunas de nuestras neuronas, se formaron palabras y tenemos capaz, no así como todo concreto ya, una bomba en este momento, ¿verdad? Que está haciendo, explotando, pero se hace cálculos matemáticos para llegar a conocer capaz cómo puede afectar eso. Lo mismo se vio con las vacunas, ¿verdad? En algún momento se vio la necesidad de una vacuna debido a esta situación en la cual nosotros estamos viviendo. Se creó alguna fórmula, se dialogó con otras personas y luego ya se ha concretado esta vacuna que nos está a veces salvando, nos ayuda a disminuir los casos y ahí se generó un nuevo conocimiento que hace a la ciencia, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta que debemos seguir el método científico basados a veces en las experiencias de otras personas. ¿Por qué las vacunas que ahora están viniendo son más eficientes? Capaz aquella Johnson Johnson que se hizo de una dosis nada más es buena para las primeras variantes, pero ahora que está saliendo otras, se puso nuevamente en experimentación, se basó todo un sistema, un método científico para capaz lograr una vacuna ya más práctica. No sabemos cuál de todas es la mejor hasta el momento porque día a día van apareciendo nuevas variantes del COVID-19, ¿verdad? Pero mediante ese ensayo y error también nosotros hemos entendido capaz a veces el uso de los guantes. En un principio la gente salía y usaba tapaboca, usaba los guantes de látex, pero en la práctica ya nosotros vimos que en vez de a veces protegernos, nos daba una sensación de falsa seguridad y no era tan importante que el sujeto normal que se va al trabajo, que se va al supermercado, use, porque en realidad está más contaminando el espacio que haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero en otros entornos como los médicos sí ya es más necesario. En algún momento se vio la importancia de utilizar algodón para sanar las heridas, ahora ya se está utilizando gasa. Hay otros, vamos a decir, elementos que cubren, otro tipo de gasa, ¿verdad? Que cubre que ya es ya un poco más siliconada, que ya ni se te pega a la piel cuando vas sacando. Entonces, mediante la praxis, los sentidos y la palabra, nosotros llegamos a nuevos conocimientos. El intento de aclarar y profundizar el término conocer está presente en cada persona, es decir, el conocer caracteriza esencialmente a un modo de existir, el modo específico según el cual el ser humano está presente en el mundo, donde actúa y se acerca a la realidad. Capaz hay millones de cosas que nosotros no tengamos conocimiento, capaz porque no nos gusta, no leemos, no analizamos, entonces no existe para nosotros, no hace parte de nuestra realidad. En el oriente, perdón, hay, en China vemos que ellos tienen ya su inodoro completamente diferente, ¿verdad? Entonces, para nosotros, no, como que no conocemos, es algo que no hace parte de nuestra realidad. Capaz si nos vamos ahí, lo usamos, forma parte de nuestra experiencia, ya vamos a verlo de una manera diferente. Así que hacemos eso, lo enlazamos al conocimiento también. Entonces, ¿qué es la epistemología? Partiremos del término epistemología, deriva de dos voces griegas, episteme, ciencia, y luego tratado. Literalmente la epistemología es el tratado de la ciencia, que busca, que tiene como objeto de estudio, pero no el único, hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico, es decir, la manera en que éste ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo. Pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimientos
por parte de la comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de la ciencia, que escudriña cómo el ser humano ha transformado, comprendido su entorno por vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. Nosotros vemos desde el ámbito de psicología que capaz hay ahora técnicas y teorías psicoterapéuticas que están completamente desfasadas. En el caso de César, que le dijo que le gustan mucho los test, hay test que ya no se utilizan actualmente, capaz porque ya están muy cegados, no se ve la validez ya en nuestro contexto. Entonces, esto nos intenta explicar la epistemología también. Porque en algún momento funcionó y ahora ya no. E ir mejorando aquellos aspectos también. Porque en algún momento se vio la necesidad de crear un test baremado para analizar coeficiente intelectual. ¿Qué sería en realidad el coeficiente intelectual y por otro lado el coeficiente de maduración? Porque en algún momento la psicología era nada más una y ahora tenemos la psicología social, la clínica y las diversas áreas nuevamente. Entonces es bastante amplio lo que estudia esta ciencia, esta rama de la filosofía, ¿verdad? Que nos dice que es nuevamente atea. No solamente estudia una cosa, sino que estudia bastantes aspectos. Nos menciona que la adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad del sujeto, que son las constantes que verifican en estas vivencias, en la adecuación y en la relación sujeto, objeto, sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación y en la posibilidad de predecir o interpretar acciones, causas o comprensiones sobre lo que realmente la epistemología legisla. Estos videos en 5 minutos. ¿Videos en 5 minutos? No me acuerdo si era video en 5 minutos, pero que nos da soluciones en 5 minutos. Por ejemplo, capaz él le faltaba un corta papa y cortaba nomás ahí su botellita y usaba así como un molde, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la relación entre un sujeto, cómo utiliza ese objeto y posteriormente si ha cambiado su realidad basado en ese objeto que ha utilizado. Si el sujeto tuvo alguna superación, si ha entendido algo nuevo, si ha conocido algunas cosas para aportar a su vida cotidiana. Tenemos en cuenta que estas fechas importantes, por ejemplo, el examen parcial, que ahora ya va a ser parte de nuestra realidad, el 8 de septiembre, el segundo examen parcial el 27, el examen final el 15 de diciembre, ya en épocas de Navidad, casi Navidad. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, tenemos acá el chat de la plataforma, los foros de ayuda, mi correo y el video se va a Uma Humanidad. Preguntas, dudas con relación al tema que estamos abordando, como les dije, es un poco abstracto, pero con ejemplos vamos a intentar comprender. No. Vamos a intentar comprender. Eli, ¿Se entiende? Romy, Está claro, profe. bueno. Entonces le agradezco a todos por participar y nos encontramos la siguiente sesión, la siguiente semana. Vamos a estar abordando ya una Gracias, nueva igualmente. unidad. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao.